te lo estoy mencionando, nuevamente los nombres, y ya continuamos. Bárbaro. El primer libro es el proceso formativo del futbolista infanto-juvenil hasta la etapa profesional, que tiene varias ediciones. En lo que es Latinoamérica se puede conseguir. El segundo es las 7 fases sensibles del futbolista. Y el tercer libro, que es este formato que se ha entregado a través de Conmebol y a través de las asociaciones, está en difusión solamente, Juan, para las distintas federaciones, ¿no? ¿El libro o está a la venta? No. El libro Estrategia para Selecciones Juveniles de Conmebol es gratuito, lo pueden bajar de la página de internet de Conmebol. Fue un aporte que Conmebol hizo a través de Alejandro Domínguez y Gonzalo Belloso. La idea es que este libro sea abierto, que tenga una difusión global y bueno, la verdad que es muy interesante porque si bien el libro propone estrategias para las selecciones juveniles, como te decía, comienza con un apartado muy interesante de toda la importancia que tiene el fútbol infantil como base de la formación de un jugador juvenil y posteriormente profesional, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Juan, si querés, Te podés decía, continuar con el proceso que estabas estableciendo, desarrollando. no, yo Muy. te comentaba, Rodri, Sí. te comentaba que a mi entender, cuando hablamos de qué es lo que tenemos que planificar en el fútbol, ¿no es cierto? Decime vos si se ve la placa. Ahí se ve. A ver, Ahí, no, ahí te porque veo. Ahí te en un veo a momento, vos. Te estoy viendo a lógicamente, vos. Ahí te estoy viendo a vos. perfecto. Bien. En un Ahí está. momento, cuando nosotros comenzamos, Rodri, hace 20 años, y antes también, se focalizaba mucho en lo físico, ¿no es cierto? Luego, en los últimos años se habla mucho de lo mental, y yo considero que estos 5 factores son los que interactúan constantemente, ¿no es cierto?, en una sesión de entrenamiento y también en una competencia de fútbol, ¿no es cierto? Y por ende son los que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de planificar un proceso didáctico y posteriormente práctico. ¿A qué me refiero? A que estos 5 factores, estos 5 elementos interactúan como elementos vivos constantemente y dependiendo de la situación de entrenamiento o dependiendo de la situación de un determinado partido o competencia, tienen mayor o menor preponderancia. Pero los 5 están siempre presentes, salvo en un entrenamiento en un gimnasio que tiene una orientación lógicamente física, pero luego en el 80-90% de los entrenamientos del fútbol actual, lo técnico coordinativo y lo técnico sensoperceptivo tienen mucha importancia, lo táctico ni hablar, lo físico motor, lo mental cognitivo y lo socioafectivo. Por eso digo que a la hora de hacer una planificación, sea para el área infantil, juvenil o profesional, no debemos perder de vista estos 5 factores, algunos con mayor o menor preponderancia, pero los 5 importantes. ¿Y por qué lo digo? Porque los últimos años, y uno ha sido a través de 21 años de trabajo consecutivo testigo un poco de la evolución de algunas cosas e involución de otras, digo que en los últimos años se le quitó un poquito de importancia a lo físico-motor, ¿no es cierto? Y hasta incluso se quitó un poquito de trascendencia a la figura del profesor de educación física, a la figura del preparador físico, y yo no estoy de acuerdo para nada, ¿no es cierto? Considero que lo físico-motor es un factor esencial, no solamente en la formación, sino en el rendimiento de un futbolista, y por ende considero que la presencia del preparador físico o del profesor de educación física en el área infantil es esencial, ¿no es cierto? Por eso lo quería mencionar, porque hay diferentes tendencias que dicen que hoy, lógicamente, tiene que orientarse todo a lo táctico, algunos dicen que debe ser solo técnico, y yo pienso que lo físico-motor, dependiendo del nivel madurativo de ese chico, es esencial. Bien, das un disparador, justamente una consulta, una pregunta que te quería trasladar, que tiene que ver con esta esencia de las nuevas propuestas metodológicas de trabajo, que hasta a veces están establecidas para otra instancia, ¿no? de trabajo, que puede ser la etapa profesional, y a veces sin entender o sin darnos cuenta, esas propuestas que son novedosas, hasta a veces son, digamos, momentos, ¿no? Como digo, momentos de planificación, que sin establecer dentro de todo lo que has desarrollado, por supuesto que esto tiene
un largo recorrido y vos estás haciendo una explicación muy escueta y lo más sintética posible para que quede clara. Pero bueno, en esta situación a veces confundimos, ¿no?, los procesos y trasladamos todas estas situaciones que ocurren en el fútbol profesional a las etapas infanto-juvenil. ¿Vos creés que se pueden llevar a cabo? Bien recién lo expresaste y diste un gran disparador, pero en la gran pretemporada, esa gran pretemporada que yo menciono que tiene ese chico a los 11, 12 años, o hasta a veces antes en la etapa preparatoria, hasta llegar a la etapa profesional, ¿podemos instaurar solamente modelos de planificaciones, como darle una denominación hacia la periodización táctica, hacia la intensidad táctica, y delegar todas estas cuestiones primordiales que son, por ejemplo, la diversidad de las capacidades condicionantes, la construcción de la carrera, su construcción motriz, el desarrollo de la fuerza, de la resistencia? Bueno, quería saber un poquito tu opinión sobre esto. Yo sostengo, Rodrigo, que es muy peligroso, tanto en el área infantil como en el área juvenil, el copiar y pegar, ¿no es cierto? Modelos exitosos del fútbol profesional europeo. Y con esto no quiero decir que esos sistemas de entrenamiento no sirvan, pero hay que tener mucho cuidado en la aplicación hacia el fútbol formativo, ¿no es cierto? Es decir, cuando hablamos de periodización táctica, ya el título solo está diciendo o está queriendo decir que prescinde de lo técnico, que prescinde de lo físico-motor, no menciona lo mental y no está mencionando lo socioafectivo, si bien aquel que conoce la periodización táctica sabe que lo socioafectivo tiene relación. Yo digo que por eso presentaba esa placa, ¿no es cierto? Yo digo que tanto en el área infantil como en el área juvenil hay objetivos diferentes, pero esos 5 factores siempre deberían estar presentes. Cuando hablamos de físico-motor, alguno se puede asustar en el fútbol infantil y decir, pero ¿cómo? ¿Entrenan lo físico-motor y que las habilidades motoras de base no son físico-motor? ¿Las capacidades sensoperceptivas no están relacionadas a lo físico-motor? ¿Las coordinativas no están relacionadas al entrenamiento físico-motor del chico? Por supuesto que sí. Bueno, esas serán las bases fundamentales del entrenamiento físico-motor en la etapa infantil. Cómo desarrollar la resistencia a través de juegos, cómo desarrollar la velocidad tanto física como mental a través de drills técnico-coordinativos. Es decir que dependiendo del área donde me encuentre, sea infantil o juvenil, o dependiendo de la fase madurativa, es como debo orientar la planificación. Con referencia a tu pregunta inicial, yo digo que es muy peligroso tomar metodologías del fútbol profesional y aplicarlas en forma directa o idéntica a los procesos formativos. Sí hay cosas que se pueden sacar, que se pueden adaptar, pero también yo digo que hay que tener mucho cuidado a la hora de recibir mensajes, sobre todo aquellos profes jóvenes que tienen mucho más teoría que práctica, ¿no es cierto? A mí, por ejemplo, me ha tocado, como te dije, presenciar entrenamientos del Inter de Mourinho, donde Rui Farías, su preparador físico, tenía una preponderancia tremenda. De hecho, Mourinho siempre lo dice, ¿no es cierto?, que Rui Farías es mucho más que un preparador físico, ¿no es cierto? Y me ha tocado ver entrenamiento del Inter, donde ese equipo hacía tareas puras también, y de repente eso mucho no se dice. En estos días, para entrenar un poco el inglés, estuve viendo algunas entrevistas que le hacen a Guardiola, en inglés, porque tiene un inglés bastante entendible, y hablaba de la importancia de su profe en el Manchester City, y mostraban imágenes actuales de los jugadores del Manchester City en el gimnasio haciendo sentadilla, haciendo arranque de potencia, trabajando con barras, trabajando con tensores de potencia. Es decir, por supuesto que hoy el entrenamiento del fútbol tiene un alto porcentaje situacional para desarrollar las diferentes cualidades físicas específicas, pero también hay un porcentaje que puede ser un 15, que puede ser un 20, dependiendo del nivel madurativo de ese chico, que debe ser desarrollado a través de entrenamientos más tradicionales, ortodoxos y puros, ¿no es cierto? Al menos ese es mi pensamiento, teniendo en cuenta también que, Rodrigo, que en Sudamérica y sobre todo en Argentina, los cuerpos técnicos tienen metodologías diversas. Entonces nosotros tenemos la obligación de formar a ese chico para que se adapte a diferentes métodos de entrenamiento, tanto en lo físico, en lo técnico, como en lo táctico, ¿no? Bien, frente a esto, entonces, ¿estás a favor
y crees que en toda esta etapa, esta macroestructura que es tan larga y tan rica en conceptos, en desarrollo didáctico práctico, se debe pasar por todas las metodologías y propuestas de trabajo, ya sea desde lo analítico, desde lo situacional, desde poder convertir distintas propuestas en relación al trabajo del técnico en campo, el preparador físico, el ayudante, la diversidad de propuestas que tienen que establecerse dentro de un gimnasio, en un campo de juego. Eh, ¿Crees que se debe pasar por todas esas etapas que el futbolista tiene que conocer? Por supuesto, que es un tema por ahí que no abordamos, pero los sistemas de juego que desarrolla el técnico con ellos, ¿se debe pasar por todo ese abanico de posibilidades? Rodrigo, tu pregunta te la resumo en esta placa y en 2 o 3 venideras. A mi entender, en el primer paso de la planificación didáctica está un poco la respuesta de tu pregunta. Hay que dividirlo en las 2 grandes áreas. En el fútbol infantil, porque yo mencioné los principios, ¿no es cierto?, de la planificación didáctica, pero no dije cuáles eran. Para mí hay 5 principios que deben regir el proceso formativo de un chico de 6 a 12 años. ¿Cuáles son esos 5 principios? Muy simple. Esto es la misma charla que le hemos dado al grupo de fútbol infantil de Newell's, o hace 2 o 3 años al grupo de fútbol infantil de Argentinos Juniors, donde vos estabas. Principio 1, hay algo que debe regir la actividad de entrenamiento, es que el balón debe estar siempre presente en las ejercitaciones y sesiones. Hablamos de fútbol infantil. El juego en esta etapa representa el mejor medio para aprender. Es decir, que los niños aprenden jugando y entrenan las diferentes cualidades físicas y físico-motrices generales jugando. Principio 2, del fútbol infantil estamos hablando, 6 a 13 años. Las diferentes capacidades físicas son desarrolladas a través de juegos analíticos, funcionales y situacionales o en formas de juego y circuito. Principio 4, este estilo de entrenamiento debe orientarse a una didáctica que favorezca la creatividad, la iniciativa y la exploración del pequeño futbolista. Y por último, algo muy importante, que tiene que ver con los procesos mentales del chico. El niño, cada sesión, cada ejercicio, cada juego que haga, debe tener la convicción que aquello que está haciendo le va a servir para poder jugar, para poder competir. A través de esos 5 principios yo ya te estoy dando un macro, para que cada cuerpo técnico, en este caso de Newell's, entienda cuáles son los principios que tanto Enrique como yo queremos que rijan el proceso formativo del área infantil. Ahora, cuando pasamos al área juvenil, algunos de esos principios van cambiando, que son ni más ni menos que estos 5 que presento en esta placa de la 6ª división de Newell's. ¿Cuáles son los 5 principios del proceso formativo juvenil en este caso de Newell's? Principalmente también 5. Desarrollar un gran sentido de pertenencia con el club, porque a mi entender, que el chico tenga una pertenencia, un gran sentido hacia la institución, desarrolla un combustible invisible que es mucho más poderoso que lo metabólico, que lo neuromuscular, que cualquier otra cosa relacionada a lo fisiológico. Formar futbolistas inteligentes con autonomía y autoestima es el segundo principio de nuestro proceso formativo. Futbolistas con conciencia colectiva y no individual, es decir, que el futbolista juvenil ya de 14 a 20 años, si es que no te lo llevó el fútbol profesional todavía, entienda que es parte de un engranaje colectivo. El cuarto principio, y está relacionado a lo que preguntabas vos, el futbolista, para esta coordinación, no quiere decir que sea lo único, debe experimentar diferentes sistemas de entrenamiento. Y cuando hablamos de diferentes sistemas de entrenamiento, nos estamos refiriendo a lo físico, a lo técnico y a lo táctico. Por lo que te mencionaba antes, el fútbol argentino expone al jugador juvenil a cambios constantes de entrenamiento en el área profesional, y por eso es muy importante que el futbolista se sepa adaptar, no solamente a todos los sistemas de juego conocidos, sino también a métodos de entrenamiento situacionales, métodos de entrenamientos puros tradicionales u ortodoxos, trabajos de fuerza y toda la diversidad que ofrece la metodología de entrenamiento de la fuerza, tanto en gimnasio como en campo. Y como quinto principio, esencial para nuestro proceso de formación juvenil, es formar futbolistas competitivos y con actitud ganadora. ¿Y a qué me refiero a esto? Más allá del objetivo social que tenés en el área formativa, no podemos dejar de olvidar que nosotros estamos formando futbolistas
para el alto rendimiento. Por eso hablamos de formar jugadores competitivos y con actitud ganadora, ¿no es cierto? No, clarísimo, clarísimo, Juan. Muy claro en esta cuestión. Convivimos con la competencia todo el tiempo, Sin duda. desde que empiezan a tocar la pelota, empiezan a hacer los primeros dribbling, juegos, y nosotros tenemos que transmitirles cómo se canaliza esa competencia, cómo se debe llevar a cabo, los momentos, ser Sin duda. muy claros con esos conceptos. Sin duda, pero por eso la importancia, Rodri, de saber dividir las dos grandes áreas, infantil y juvenil. Mira, te voy a mostrar una placa que es parte del libro de estrategias para selecciones juveniles de Conmebol, Sí, que por Juan. supuesto esto no es una propiedad mía sola, sino también han participado muchos compañeros en esa mesa de expertos que se convocó para este libro, y esto resume un poco lo que es el objetivo de esos 5 principios en lo que es el área infantil. ¿Cómo es la construcción de un futbolista con autonomía desde el fútbol infantil? Principalmente en 3 grandes bloques. Un niño capaz de tener una idea, de tener una visión de una jugada, de las situaciones de juego. Un niño capaz de realizarla, esa idea, en el campo de entrenamiento o en el campo de competencia, adaptada a sus condiciones. Y por último, un niño capaz de explicarla. Es decir, acá estamos refiriendo a que debemos aplicar batería de entrenamiento, de ejercicio, de juego, no estructuradas, rígidas, mecanizadas, sino donde el niño pueda explorar, pueda crear, desarrolle su impronta y principalmente ponga en práctica un proceso mental que se subdivide en 3 eslabones, que es la percepción, la anticipación mental y por último la toma de decisiones. Cuando a un chico de 6 a 13 años lo expones a una metodología de entrenamiento anual, mensual, semanal y diaria, con juegos adaptados a sus condiciones para que desarrolle este proceso mental, quédate tranquilo que a los 14 años vas a tener un chico con un bagaje en toma de decisiones mucho más rico que si lo expones a entrenamientos estructurados o rígidos, ¿no es cierto? Pero luego, en el área juvenil, hay algunas cosas que cambian, y es ahí donde tenemos que saber modificarnos nosotros mismos, teniendo en cuenta los objetivos de cada área, ¿no? Seguro, seguro que vamos evolucionando, pero a veces, como bien decimos, dentro de lo que es la preparación y el desarrollo en la estructura de este deporte, como en otros, no es solo lo nuevo, no solo las nuevas tendencias, sino que lo que ha sido productivo y lo que hemos aprendido con distintas nomenclaturas, con distintas biografías, con distintos autores en distintas situaciones, ¿no? También han dado resultado. ¿Y por qué se han dado resultados? Las tenemos que dejar de lado, ¿no? Sino que, bueno, tal vez se pueden perfeccionar y es muy bien lo que estás explicando. ¿Vos crees que a través de estas situaciones y frente a estos procesos y modelos, ¿no? Dentro de lo que es la participación en lo físico-técnico y la participación propia del preparador físico, del profesor de educación física, ¿qué importancia le podemos dar o le tiene que dar ese preparador físico al aspecto biomecánico, a corregir, a nutrir a ese futbolista en base a los movimientos propios del deporte, ya sea por perfiles, por técnica de carrera, en cómo desplazarse, en las aceleraciones, desaceleraciones, el ajuste con el balón, con el contrario? ¿Cómo podemos contribuir nosotros en nuestro trabajo al cuerpo técnico, al técnico, dentro de esta propuesta de trabajo físico-técnico, Juan? Bueno, yo pienso, como Mourinho en el área profesional, yo pienso en el área formativa, en primera instancia en fútbol infantil, que el preparador físico es mucho más que eso. Es un profesor de educación física integral, ¿no es cierto? Y por suerte he tenido la gran fortuna de trabajar con coordinadores que pensaban igual que yo. Me refiero a Nene Magán, a Enrique Borrelli, a Jorge Grifa, coordinadores que le han dado una gran importancia a nuestra área, tanto en el área infantil como en el área juvenil. Yendo a tu pregunta directa, yo considero, Rodrigo, que lo que nosotros podemos aportar desde todo lo que vos mencionaste es esencial en la formación físico-motriz, en la psicomotricidad del niño. ¿A través de qué? De la sumatoria de estos 3 aspectos, que son las habilidades motoras de base, las capacidades sensoperceptivas
y las capacidades coordinativas, que son la base de sustentación de una acción técnica óptima, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que el preparador físico no esté capacitado en el área infantil para trabajar la técnica. De hecho, para mí lo tiene que hacer porque, insisto, es más que un preparador físico. Pero dentro de nuestra planificación semanal, dentro de nuestra planificación diaria, en el fútbol infantil es esencial que el preparador físico o el profesor de educación física tenga una participación directa ¿en qué? En el armado de sesiones de entrenamiento donde además de lo técnico-analítico y de lo técnico-situacional, haya una gran preponderancia de actividades coordinativas y sensoperceptivas. Cuando hablo de coordinativo me estoy refiriendo a lo que vos mencionabas antes de las mejoras biomecánicas. Esta placa que no sé si se alcanza a ver, Rodri, son los 9 aspectos que a nuestro entender no deberían faltar nunca en una sesión de entrenamiento infantil. Planificación más libre exploración, es decir, planificación del entrenador, todo lo que estamos hablando. La libre exploración del pequeño chico. Nosotros creemos mucho en un sistema de entrenamiento técnico que se llama sistema de entrenamiento técnico mixto, donde consideramos que en una sesión de entrenamiento y en una semana de entrenamiento debe haber un 70% de actividades o juegos funcionales con oposición, donde el chico ponga en práctica la percepción, la anticipación y la toma de decisiones, y un 30% de actividades analíticas. En esa combinación de 70 funcional o global por 30 analítico, creemos que hay un crecimiento importante desde lo técnico específico en etapas infantiles. Debe contar con un director técnico formador y un PEF, que es un profesor de educación física, un para qué, para que el chico incorpore mentalmente qué es lo que está haciendo y para qué le va a servir, pocas pausas, variedad de juegos, competencia adecuada, muchos goles y principalmente tiene que ser divertida. Para nosotros esos son los 9 eslabones que deben ser la conformación esencial de una sesión de entrenamiento en el área infantil. Ahora bien, ¿eso cambia en el área juvenil? Sí, claro que cambia. Hay algunas cosas que se mantienen y otras que cambian. ¿Producto de qué? De que esta placa, lo técnico coordinativo, lo táctico, lo físico-motor, lo mental y lo socioafectivo, va modificándose en lo que tiene que ver con los objetivos y los requerimientos del fútbol juvenil e infantil. Y hay una placa que para mí es paradigmática, que no sé si se alcanza a ver, te lo voy a acercar un poquito, que tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Sí, ahí te veo bien, Juan. ¿Cuál es el perfil de futbolista que busca el profesionalismo? ¿No es cierto? ¿Por qué esta placa es paradigmática? Porque nosotros, como entrenadores formadores ya del área juvenil estoy hablando, no debemos olvidarnos que el objetivo principal no es el fútbol juvenil. El objetivo principal es el fútbol profesional hacia donde nosotros debemos programar este proceso formativo y planificar y formar un futbolista integral. Entonces, esta placa, ¿por qué digo que es importante? Porque nos marca a nosotros, que lógicamente fue confeccionada a través de mis 15 años de coordinación, y también con aporte de Enrique, cuáles eran las exigencias y cuáles son las exigencias que el fútbol profesional nos requiere a nosotros como coordinadores en lo que es la conformación de un futbolista. ¿Y a qué nos referimos? Hoy el fútbol actual te pide, digo actual porque si Pacho Maturana me escucha que digo moderno me reta, y tiene razón, por lo que decíamos antes, ¿no? No hay cosas modernas o cosas antiguas, sino que estamos viviendo lo que es la actualidad. Hoy el fútbol profesional te pide un futbolista con una velocidad física y mental importante, que tenga una técnica resolutiva óptima. ¿A qué nos llamamos nosotros técnica resolutiva óptima? A que sepa resolver a través de su técnica, en función del puesto que juegue, situaciones de juego eficaces para sumar acciones positivas para su equipo. Eso es la técnica resolutiva óptima. Requiere de un jugador con una aceptable saltabilidad, un futbolista fuerte, potente, explosivo, con un biotipo preferentemente alto en determinados puestos, un jugador del otro lado del croquis con una vida ordenada, si no es muy difícil que pueda jugar hoy en el fútbol profesional, un ser social que piense en equipo, que tenga altos niveles de inteligencia táctica, altos índices de resistencia y esfuerzos neuromusculares máximos, que para mí es la capacidad superespecífica del fútbol actual,
lo que comúnmente se conoce como RCA. Para mí, humildemente, el concepto RCA es incompleto. Repeat Sprint Ability está hablando de la habilidad de repetir sprints, y el fútbol es mucho más que eso. Por eso yo me refiero a resistencia, a acciones de esfuerzo neuromusculares máximo o submáximo, y para eso hay que tener como base de sustentación un buen nivel de VO2, una buena potencia aeróbica. Recomiendo este libro, que es Capacidad de repetir sprint en el fútbol, de García Ocaña, que muestra las bases esenciales de la resistencia a esfuerzos neuromusculares máximos. Y por último, por supuesto, ¿no?, una condición que muchas veces viene de cuna, pero que es una condición sine qua non para poder llegar y mantenerse en el fútbol profesional, que es la personalidad y carácter. A través de este croquis, que por supuesto es muy personal, que puede completarse con la idea de otros profesionales del fútbol, nosotros consideramos que esta es un poco la orientación hacia la cual debemos apuntar la formación ya del futbolista en el área juvenil, ¿no es cierto? Clarísimo, Juan, clarísimo, y dentro de lo que vos mencionás como perfil o como modelo ideal, que por supuesto no se amolda a una institución. Esto lo estamos hablando claro, como esencia del futbolista argentino, que es tan requerido a nivel mundial en diferentes ligas. Muchas veces hablamos en nuestras distintas charlas que el futbolista argentino domina las estadísticas con el uruguayo y el brasilero alrededor del mundo, en la cantidad de futbolistas que nutren las distintas ligas. Entonces, hablamos como un modelo argentino propio, ¿no?, que a veces, por supuesto, tiene diversidad de criterio en algunos aspectos, pero no olvidemos que estamos hablando de formación. Y frente a este perfil, ¿no?, y a estos métodos, a lo didáctico, a lo práctico que hemos hablado, en lo infantil y juvenil, y atendiendo ya las preguntas que van llegando ahí a través de la charla. Ahí uno de los profes, Jorge Gómez, pregunta: ¿qué tiempo le asignamos, ¿no?, al entrenamiento? ¿Cuál sería el tiempo exacto asignado, tanto por una estructura por ahí micro, ¿no?, para no ir tanto en lo minucioso de una sesión, en lo micro en la estructura infantil y en lo juvenil, ¿no?, para poder llevar a cabo todo esto, ¿no?, que es un largo trabajo? Mirá, con referencia al área infantil, nosotros lo dividimos en las 3 fases madurativas: 6-8 años, fase 1, 8-10 años, fase 2, y 10-12 años, fase infantil 3. Nosotros estamos manejando aproximadamente volúmenes en la primera fase que van entre los 75 y 80 minutos, en la segunda fase infantil 2 de 8 a 10 años, volúmenes que van de 80 a 90, y en la tercera fase 90 a 100. De todas formas, hago un punto y seguido. ¿Por qué? Porque esto es muy relativo, ¿no es cierto? Depende un poco de la sesión semanal, depende de las competencias que los chicos están expuestos, y por supuesto también dependen de los contenidos, si tienen alguna orientación con algún desgaste físico mayor o menor, ¿no es cierto? Pero en líneas generales en el área infantil es así. Luego en el área juvenil es un poco más complejo. Aquí te muestro una placa. Nosotros lo dividimos en 2 grandes periodos: el periodo de preparación, ¿no es cierto?, que por suerte en el fútbol juvenil tenemos la posibilidad de contar con 6 a 7 semanas de preparación, y luego la etapa de competencia. En lo que es el periodo juvenil, vos lo conocés porque has trabajado conmigo, yo me apoyo mucho en lo que es el modelo ATR adaptado al fútbol. Insisto que los modelos, para mí, ninguno de ellos te aseguran el éxito, lo único que hacen es asegurar el orden, y ya partimos de una base importante, ¿no es cierto? ¿En qué consiste este modelo en fútbol juvenil? Hablamos ahora, donde adaptamos el modelo ATR al fútbol, prioritariamente en 6 semanas de entrenamiento, Rodrigo, donde trabajamos por cargas y contenidos concentrados. ¿A qué me refiero? Aquellos que saben las bases del modelo ATR les resultará muy fácil entenderlo. Durante 6 semanas nosotros hacemos combinación intercalada de una sesión, que puede ser el día lunes, de ATR adaptado al fútbol con una orientación metabólica. Esta sesión se subdivide en 4 grandes bloques. Bloque 1, la toma de contacto, donde hay un calentamiento específico, pero también un calentamiento desde el punto de vista de mental, por eso la importancia del qué, el para qué y el cómo, para introducir al futbolista en esa actividad.
En ese calentamiento técnico nosotros con Enrique le damos una gran prioridad a 3 fundamentos técnicos: el pase, el control y el juego aéreo, y luego pasamos a los 3 bloques centrales, ¿no es cierto? Cuando la sesión de entrenamiento tiene la orientación metabólica, que puede ser lunes, miércoles y viernes, dividimos en 3 grandes bloques de 40 minutos, con 10 minutos entre bloque y bloque. El bloque 1 tiene una orientación técnica específica por puesto, donde no hay un objetivo físico determinado, sino que el objetivo es bien técnico. Luego pasamos al bloque 2, donde realizamos entrenamiento situacional en régimen de resistencia a esfuerzos neuromusculares máximos y submáximos, ¿a través de qué? De juegos, de entrenamiento técnico-táctico, situacional, integrado al juego, aplicado al fútbol, llámalo como quieras. Y por último, hay un bloque 3 destinado en esta etapa de preparación específicamente a entrenamiento método puro, lo que el profe Ortega llama como entrenamiento método ortodoxo, o lo conocemos como entrenamiento de resistencia tradicional. Eso es la conformación de una sesión de entrenamiento en etapa de pretemporada orientada a la parte metabólica o de resistencia. ¿Qué pasa? Al día siguiente cambia la orientación física del trabajo, del entrenamiento, se mantiene el mismo formato, pero este modelo ATR adaptado al fútbol cambia su orientación, digamos, fisiológica, y pasamos de trabajar lo metabólico, la resistencia, a trabajar las capacidades neuromusculares. ¿En qué consistiría esta sesión de entrenamiento? En un bloque 1, donde los futbolistas pasan por el gimnasio entre 40 y 45 minutos. En el gimnasio se trabaja en 3 a 4 secuencias. Secuencia 1, orientado a la parte de fortalecimiento de zona media. Hay una secuencia 2, donde realizamos una orientación a ejercicios de tren superior. Hay una secuencia 3 orientado a ejercicios de potenciación de tren inferior, ya sea a través de ejercicios de fuerza máxima o fuerza dinámica. Y hay un cuarto módulo dentro del gimnasio, donde está todo concatenado, donde lógicamente se realiza una acción coordinativa, una acción reactiva o una acción de multisaltos, ¿no es cierto? Ese es el bloque 1. El bloque 2, una vez que finaliza el bloque 1, mientras los futbolistas se trasladan al campo de entrenamiento, los profes ya preparan circuitos neuromusculares para el desarrollo de las diferentes manifestaciones de fuerza-potencia, de 4, 5 o 6 estaciones. Cada estación se subdivide de 2 a 3 hasta 4 secuencias. Puede ser una secuencia 1 de frecuencia, una secuencia 2 de coordinación, una secuencia 3 de salto y una secuencia 4 de sprint cortos. Eso dura 40 a 45 minutos. Luego pasamos al bloque número 3, donde están esperando los entrenadores, y donde la idea ¿cuál es? Realizar tareas tácticas con índole situacional, pero dentro de un régimen de velocidad. Es decir, acciones cortas, pero con un alto índice de ejecución en lo que tiene que ver con la intensidad física y mental, y con tiempos de pausa que no hagan caer a ese futbolista en procesos de fatiga, ¿no es cierto? Vamos intercalando una sesión orientada a lo metabólico con una sesión orientada a lo neuromuscular durante 5 o 6 semanas, para luego sí, en etapa competitiva, pasar a lo que nosotros conocemos como el microciclo dinámico sostenido, donde en cada sesión hay un objetivo o un aspecto dominante, ¿no? Perfecto, Juan, perfecto. En base a un tiempo récord, explicaste la esencia de cómo llevan a cabo la planificación en el día a día, en lo que es cada etapa, en infanto juvenil. Ese modelo ATR, como bien mencionás, da resultado. Esto me lo guardo para mí, por ahí lo estoy expresando desde mi opinión. Da resultado, es productivo, el jugador... Bueno, vos lo viviste en Independiente, ¿no? Sí, lo hemos llevado. Ya lo empezamos a experimentar desde ahí, ¿no es cierto? Con el profe Galarza y con todos esos profes, que les mando un abrazo muy grande a toda la gente que trabajé 12 años de coordinador independiente, porque la verdad que han sido profesionales de primerísimo nivel, y guardo un gran recuerdo de todos ellos, ¿no es cierto? Y bueno, ellos
dan fe de que este modelo, ellos han sido parte de esto, de esta construcción, porque esto no es solo mío, ¿no es cierto? Ha sido una construcción de varios años, en lo cual hemos llegado a través de esa práctica, ¿no es cierto? Esto no tiene una fundamentación en una universidad o en una academia, sino que lógicamente es un desprendimiento de muchos años de trabajo en el campo, ¿no? No, por supuesto, grandes momentos, compañeros, ahí hay muchos saludos también de futbolistas, bueno, que reconocen esta etapa y este momento, donde bien están establecidos en el fútbol grande de Argentina, en la etapa infanto-juvenil. Acá hay una pregunta de uno de los profes, Luz Camau, agradecemos los contactos de más de 400 personas que te están escuchando, Juan. Y el profesor Lucas lo que te pregunta es, toda esta planificación y este modelo, ¿les Sí. costó llevarlo a cabo en Newell's? ¿Lo pudieron posicionar desde un primer momento? ¿Tuvieron que reconstruir algunas áreas? Contanos un poquito cómo fue ese proceso, de este primer año, ¿no? Que más allá de tan poco tiempo, ya han dejado su huella, más allá, ¿no? de conseguir grandes resultados, sino en el posicionamiento de una misión de identidad que están tratando de volver a construir en ese futbolista histórico que tenía como esencia Newell's Old Boys de Rosario. Mira, Rodrigo, la verdad que no nos costó absolutamente nada. Cuando digo no nos costó, me refiero a Enrique y a mí, que fuimos los únicos dos que llegamos en primera instancia. Sí, debo decirlo, vos sabés muy bien que soy muy frontal y directo y no soy de esconder nada, y mucho menos a esta altura de mi carrera. En el área de preparación física, yo realicé varios cambios. Ingresaron 8 preparadores físicos nuevos en el primer semestre. Yo consideraba por diferentes motivos que el área requería de una renovación. Lógicamente yo me encontré con una problemática. ¿Cuál era? Que yo no podía llevar profesores que yo conocía más del área de Buenos Aires o de Capital Federal, por una cuestión lógica, ¿no es cierto?, una cuestión económica. Y en ese sentido quiero reconocer mucho al club, a la dirigencia, al manager general, a Sebastián Perata, y por supuesto a Enrique, que me apoyó 100%. Cuando nosotros llegamos a esa conclusión en la pretemporada del año pasado, que hacía falta un cambio, y bueno, la verdad que el club me ha respondido, hemos tenido un apoyo total, y en una primera instancia, bueno, entraron 5 preparadores físicos nuevos, algunos ya se habían ido, de los que estaban en la etapa anterior, y en el transcurrir del semestre se ingresaron 3 más, y bueno, la verdad que no nos costó absolutamente nada, porque hemos tenido el apoyo total de los entrenadores, de los directores técnicos, de los profes. En cada una de las reuniones que nosotros teníamos a la hora de incorporar un profe, le hablábamos un poco de esta metodología, para ver si se podían incorporar, si creían en ella o no. Y también esta metodología, déjame decirte, que no solamente abarca el área técnica, sino que también están insertos los psicólogos, los nutricionistas, los kinesiólogos. Por ejemplo, nosotros en nuestra batería de evaluaciones le damos mucha importancia a la parte kinésica, en lo que es la evaluación de la estabilidad lumbopélvica, lo que es la evaluación de la fuerza de zona media. Es decir, propusimos un trabajo de interacción de áreas, ¿no es cierto? Y la verdad que hemos sido muy bien recibidos en un lugar donde yo digo, esto me lo enseñó el Nene Magán hace mucho tiempo, que es Rosario, donde ya había por supuesto una cultura futbolística muy fuerte. Respeté enormemente siempre la escuela rosarina, en lo que es formación de futbolistas y de entrenadores, y por supuesto nosotros hubo muchas cosas que nos tuvimos que adaptar a la sociorealidad cultural de Rosario, pero hubo otras, como este marco metodológico que te estoy comentando, y que vos bien conocés, que lógicamente queríamos implementar y que tuvimos el apoyo de todo el cuerpo técnico. Sin ellos, esto hubiera sido imposible, y déjame decirte otra cosa. El primer año, que la verdad tuvo un éxito muy, muy importante en nuestro trabajo integral, no hubiera sido posible sin los futbolistas, porque todo esto comienza por el primer eslabón, que es tener futbolistas con nivel y categoría, y Newell's los tiene. Seguro, claro que sí. A veces es despertar momentos, ¿no? Que van relacionados a las situaciones que tienen que ver con la institución, con a Sin veces duda. imponderables que
que lleva a que la visión tiene que ser hacia otro lado, en muchos casos hacia el fútbol profesional, y se descuidan algunas etapas, como es tan importante, estamos hablando de las formativas, del infanto juvenil, y bueno, ustedes lo están haciendo de una gran performance. Ahí aprovecho para responder el saludo de un gran profesional que estimo mucho, como vos también, el doctor Sergio Mauro, que está ahí en la conversación, que bueno, resalta la propuesta del método ATR, en donde a su consideración él cree que, como bien vos lo desarrollás, da mucha productividad al Un abrazo. deportista, pero se necesita una predisposición 24 por 24 del jugador Sí, claro. para lograr su mayor performance. Sergio Mauro, que es también coautor tuyo del primer libro. Sin duda, el doctor Mauro, hemos compartido los 12 años de coordinación mía ahí, y fíjate esta placa, ¿no? Cuando hablamos de trabajo interrelacionado, fíjate qué lindo esto. Fíjate qué dice ahí arriba. Doctor Sergio Mauro, Sí, Club Atlético Independiente. Cuando hablamos de la presentación del perfil antropométrico ideal para el futbolista moderno, el doctor Mauro, el doctor Roberto Peidró, con quien trabajamos conjuntamente en el Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Favaloro, donde Roberto me ha convocado y donde trabaja el doctor Mauro. Yo me he nutrido mucho de estos grandes profesionales. Fíjate que los reconozco acá, y en cada presentación mía de Conmebol lo menciono, que el perfil antropométrico del futbolista moderno no surge de un libro, sino que surgen de años y años de investigación. El doctor Mauro debe tener fácil más de 2.000 antropometrías tomadas, ¿no es cierto?, solamente en Independiente. Quiero decir que uno se apoya mucho en gente que tiene una gran experiencia en lo práctico. Fíjate esta, que yo no quiero dejar de mencionarla antes de que termine esto, ¿no? Fíjate esta frase del maestro Grifa, ¿no? Que yo reconozco mucho a Enrique Borrelli, cuando decidimos invitarlo a incorporarse a este proyecto de Newell, ¿no? Y Jorge, siendo quizá el formador más importante de la historia del fútbol mundial, te marca un concepto, desde su experiencia de tantos años, que es súper moderno. Fíjate lo que dice Grifa. Con la técnica sola no alcanza. El fútbol de hoy requiere de fuerza, velocidad, carácter, inteligencia, orden táctico y temperamento. Hablo de fuerza física y mental necesaria para desarrollar un juego que exige el roce y la dinámica que manifiesta el fútbol moderno. Grifa, que algunos pueden decir, y como tiene algunos años puede parecer antiguo, te está marcando una actualidad, ¿no es cierto?, un concepto súper actual de lo que es el fútbol juvenil, apuntando al fútbol profesional. Te lo está diciendo que quien sabe ha sido quien mayor cantidad de futbolistas le brindó a la selección argentina, y al fútbol europeo en general, ¿no es cierto? no, a ver, cuando uno habla de Jorge, como también recordar al Chueco Alves en esa etapa en Independiente, al Nene, la verdad que, como vos bien lo mencionaste, la posibilidad de trabajar con gente de esa índole, donde le han dado a uno la libertad de desarrollar todo lo que vos Total, expresaste, total, todo, pero total. absolutamente con punto y coma, todo lo que vos expresaste. La verdad que son palabras mayores, palabras autorizadas, como lo sos vos también, Juan, en este campo, en donde a veces se habla, y por ahí uno no lo deja de lado, pero bueno, son opiniones, que no existen o no hay especialistas, ¿no? En las etapas infanto-juvenil en la Argentina, y que a veces a raíz de momentos o malos resultados, siempre se ataca a lo que, digamos, no se conoce o se conoce poco y tiene poca prensa, que es el trabajo infanto-juvenil, donde hay grandes profesionales que se dedican Sí, claro. muchas horas, mucho tiempo de trabajo, con mucha experiencia, en donde, bueno, el desarrollo y el momento a raíz amerita destacar, ¿no? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y yo sostengo no consumir todo lo nuevo que viene de Europa, sí, por supuesto, estudiar, estar muy atento, pero aquí hay grandes, grandes maestros en el área juvenil, en el área profesional, ya sea del sector de la dirección técnica, como también, ni que hablar del área de la preparación física, ¿no es cierto? Yo me he formado con todos ellos, yo me he formado viendo a Santella, a Weber, a Pizzarotti,
he tenido la posibilidad de tener una experiencia corta de trabajo con Javier Valdecanto, de estar muy cerca del profesor Bonillo, hoy técnico de Perú, de formarme con Charlie Juárez, que fue profesor mío en el Instituto Nacional de Educación Física, que hoy trabaja ahí en APEFA, de formarme con Guillermo Valdeneu, que también es otro de los profes de APEFA, es decir, todos esos grandes maestros, ¿no es cierto?, como lo son Grifa, Enrique Borrelli, Nene Magán, el Checo Alves, a mí me han dejado una formación muy importante. Yo me acuerdo de una charla que tuve con Néstor Bonillo, él se debe acordar, que lo aprecio mucho, 5 horas antes de la final de San Lorenzo con Atlético Nacional de Medellín, en el año 2002, 2003, en el nuevo gasómetro, nos recibió a todos los profes 5 horas antes de jugar la final, en la concentración vieja de San Lorenzo, y hubo una frase que él me dejó que me sirvió para toda mi carrera. El estímulo multifacético de diferentes medios, de diferentes metodologías, hace que el jugador tenga un rendimiento mayor. Y yo eso lo apliqué. Lo fui aplicando, y cuando fui coordinador, ni hablar, fíjate esta placa, ¿no es cierto?, en lo que es el entrenamiento de la fuerza, desde los 13 a los 20 años, yo considero que el futbolista debe experimentar, dependiendo, por supuesto, de los test de maduración biológica que hacen nuestros médicos, ya cuando nos dicen, bueno, este futbolista está para ser expuesto a un entrenamiento de la fuerza estructurado. Bueno, yo considero que en ese 20%, 15% que tiene el entrenamiento de la fuerza en todo el entrenamiento semanal, el jugador se enriquece haciendo todas estas actividades o todos estos medios de entrenamiento para el desarrollo de las diferentes manifestaciones de fuerza. Lo mismo sucede con lo metabólico, ¿no es cierto? Yo considero que la escuela de Pintus ha ofrecido muchos beneficios y ha llevado al Real Madrid a ganar 3 Champions seguidas, con el reconocimiento de su entrenador Zidane, y la escuela del Barcelona, a través de un entrenamiento situacional muy, muy marcado, también ha dado éxito, ¿no es cierto? Por eso yo digo que nosotros como formadores tenemos la obligación de mostrarle todo el abanico metodológico posible a los futbolistas entre los 13 y los 17, 18, 19 años, hasta que arriben finalmente al fútbol profesional, ¿no? Seguro. Has dado un gran ejemplo de 2 posturas muy marcadas, distintas, que han dado resultado. Entonces, sin duda. si de dos vertientes podemos destacar esta situación, quiere decir que, como bien dijimos, no hay una verdad exacta, sí hay un método, hay una planificación, hay un control que se debe llevar a cabo y debe estar establecido. Juan, te voy a dejar 2 preguntas que llevan, últimas 2 preguntas acá de todos los colegas, sin abusar de tu tiempo. Te agradecemos nuevamente. No, por favor, un placer estar acá en APEFA. No hemos hablado, más allá de que has destacado toda esta estructura de trabajo, no hemos desarrollado cuál es la estructura de evaluación y control. Y el profesor acá, Nico Lombardo, nos pregunta, ¿cada cuánto pensás que en la etapa infanto-juvenil se deben hacer los controles ya físicos como correspondiente a los métodos de trabajo, ¿no? Como los controles médicos, ¿no? ¿Qué importancia le tenemos que dar? Bueno, fantástico. Muy linda pregunta, y ahí es donde comenzamos la interacción con todas esas áreas que yo te decía. Área médica, kinésica, nutricional, psicológica, porque también hay test y evaluaciones relacionadas a lo kinésico y psicológico. Ahí lo verán al doctor Mauro abajo, evaluando a Diego Rodríguez. Acá lo ven al doctor Pedro. Estas son fotos, por supuesto, un poquito antiguas de mi etapa de Independiente, pero es una metodología, una batería de evaluaciones que yo vengo manteniendo ya desde hace varios años, con algunas mínimas modificaciones. Te lo vuelvo a separar en las 2 grandes áreas. En el fútbol infantil realizamos algunas evaluaciones relacionadas a lo coordinativo, a lo técnico, y por supuesto me refiero a la maduración biológica, que es esencial poder controlarla entre los 12 y los 14 años. Te aclaro que todavía en Newell no lo hemos podido hacer, me refiero a los test técnicos, sí al test de maduración biológica, que realizan nuestras nutricionistas y que nos dan a nosotros información vital de 3 grandes factores. El índice madurativo del momento de ese niño, cuándo puede llegar a ser inserto en un programa de entrenamiento de la fuerza programado y estructurado, y también el test de maduración biológica de Midward nos ofrece a nosotros una predicción de talla con un nivel
de fidelidad bastante cercano a la realidad, que lógicamente nos sirve a nosotros para la detección y elección de futbolistas en determinados puestos claves, como por ejemplo es el arquero, donde el factor altura es esencial. Luego pasamos al área juvenil. En el área juvenil, la interacción cuerpo técnico, cuerpo médico es esencial, ¿no es cierto? Como te decía, ahí lo ven al doctor Herbella, en nuestra etapa en Argentinos, también un grandísimo profesional, realizando el test de Midward, ¿no es cierto? Que es el primer test que nosotros realizamos con prenovena, novena, octava y hasta séptima división, para identificar el índice madurativo de ese chico. Luego pasamos al estudio antropométrico, que en este caso en Independiente lo hacía el doctor Mauro, en Argentinos el doctor Herbelia, y en Newell's lo realiza todo el departamento médico de nuestra nutricionista Lucila y todas sus nutricionistas del equipo. Luego realizamos test de fuerza máxima y potencia, que lo dividimos en 3 grandes bloques. Hacemos un test de press de pecho para tomar un índice general del nivel de fuerza de tren superior, un test de squat o sentadilla para tomar el índice general de fuerza de tren inferior, y un test dinámico, que es el arranque de potencia, ya que consideramos que es un ejercicio multiarticular que nos da una orientación de los niveles de fuerza dinámica de ese futbolista. Luego pasamos ya acá a darle intervención al área kinésica. Acá lo quiero mencionar también a Leandro Pierucci, coordinador de todo el departamento kinésico de Newell's, donde estamos implementando el test de fuerza y estabilidad lumbopélvica de McGill, donde a través de un protocolo de 4 ejercicios, plancha frontal, plancha lateral, extensión columna lumbar y flexión columna lumbar, nosotros realizamos unas referencias de nivel óptimo, medio y deficiente. Es decir, nosotros buscamos información práctica, ¿para qué? Para luego volcarla a nuestro plan de entrenamiento. Que esa estadística, que ese test, que esa evaluación no quede en una estadística, sino que tenga una usufructuación en lo práctico. Luego realizamos el test de Bosco a través de 3 saltos, squat jump, contramovimiento y abalacop. Me interesa mucho saber el índice coordinativo de ese futbolista, y el índice coordinativo lo conocemos entre la diferencia del abalacop y del contramovimiento con manos libres. Ahí otra vez lo ven al doctor Mauro, que ha sido un puntal nuestro en Independiente. Y por supuesto luego los test de campo, ¿no es cierto? En lo que referencia a los test de campo, en Independiente nosotros hacemos un test de 10×10 para evaluar la velocidad de reacción y la velocidad de frenado, algo que me dejó como enseñanza el profesor Julio Santela, a quien le mando un gran abrazo. Una vez me dijo, por eso esas frases cortas que te dicen los grandes maestros y que te quedan, ¿no? En el fútbol es tan importante el arranque como el freno. Y a partir de ahí, lógicamente, comencé a darle gran importancia en los test y en los circuitos de fuerza-potencia a la capacidad de desacelerar. Luego, lógicamente, el test de 1000 metros, que nos da a nosotros una valoración de la VAM, de la velocidad aeróbica máxima, para poder programar actividades intervaladas o fraccionadas. El Yo-Yo Tense Endurance 2, esta es una foto de mi etapa en San Lorenzo, donde aparte de una valoración de consumo máximo de oxígeno, nosotros tenemos un test de resistencia intermitente que se acerca más a la realidad del fútbol, y luego, lógicamente, dividimos el test Yo-Yo Recovery 2 en la evaluación del Yo-Yo Recovery 1 entre los 13 y los 14 años, y a partir de que el chico logra una maduración biológica completa, lo insertamos en el Yo-Yo Recovery 2. Y luego, lógicamente, Rodri, en un test que conocés, que hemos empezado a realizar en Independiente, que es el test de resistencia de esfuerzos neuromusculares máximos, que es un test donde evaluamos tanto la capacidad de aceleración como la capacidad de desaceleración y el poder sostener en el tiempo esos 2 cambios de dirección y esas capacidades alácticas. ¿En qué consiste este test? Es un test muy parecido al test RAS o al test Sassi-Campana. Es un test RCA, o que yo llamo resistencia de esfuerzos neuromusculares máximos, donde el futbolista realiza 6 sprints de 10×5×10 metros, es decir, cada sprint tiene 25 metros, subdividido con doble cambio de dirección, y 6 saltos máximos a balaco de 20 segundos. Ahí el profe Charlie me va a retar, porque para él piensa que son 15 segundos. Sí. Pero en estos 6 sprints y estos 6 saltos, con pausas intercaladas de 20 segundos, ¿nosotros qué es lo que evaluamos? Evaluamos prioritariamente 5 aspectos
que para mí son esenciales en la formación de un futbolista hacia el alto rendimiento deportivo. Evaluamos el mejor tiempo, que es la capacidad de acelerar, desacelerar y volver a acelerar. Evaluamos el tiempo promedio que ese futbolista sostiene en los 6 sprints. Evaluamos el índice de fatiga de los 6 sprints. Y por supuesto evaluamos el mejor salto de los 6, que es muy importante la capacidad de salto porque tiene relación directa con la capacidad de fuerza, potencia y de reacción, y el promedio de fatiga de esos 6 saltos. Por eso digo que en un test que dura solamente 3 minutos, nosotros tenemos un compendio general de varios actores que a mi entender son súper específicos para el fútbol, y a diferencia del test RAS y el test ASI Campana, lo que propone este test es la incorporación, ¿no es cierto?, del salto y del doble cambio de dirección, porque el fútbol no es lineal, sino que es cambio de dirección constante, ¿no? Perfecto, Juan, muy claro, muy preciso también a la hora de establecer el modelo de evaluación que llevan a cabo. La verdad que fue muy rica la charla. Te voy a dejar una última pregunta. Nuevamente agradecerte, nos hemos pasado el tiempo que hemos programado. Dejarte algunos saludos, el profe Charlie Juárez que está escuchando, Ariel Gómez desde Chile, que va a estar con nosotros el día jueves también conversando, Diego Llanes, el profesor Galarza, bueno, grandes compañeros que hemos tenido, que han formado parte de tu staff. También te ha dejado un fuerte saludo el profesor Weber, que se ha enterado que ibas a estar presente, y bueno, también está escuchando la charla. Y por último, y no vamos a abusar más de tu tiempo, fue muy rica la charla, espero que haya sido productiva para todos. Va a quedar, digamos, los 2 momentos van a quedar guardados en las historias de APEFA, para los que lo quieran volver a escuchar. ¿Vos crees que el preparador físico actual se debe perfeccionar todos los días? ¿Tiene que haber más especialistas a la hora de hablar de entrenamiento infanto-juvenil? Necesitamos de más especialistas en Argentina. Y si recomendás, en este caso, ¿por qué recomendarías a nuestra asociación para poder formarnos a través de este amado deporte que tenemos todos en común? Bueno, mirá, con respecto a Lamentablemente la primera parte... se va a cortar. A la ¿Se va a primera, cortar? ¿sí? Sí, se está por cortar. Bueno, le mando un fuerte abrazo a todos si se corta, y por supuesto que APEFA es el lugar de formación por excelencia de los preparadores físicos, y lo recomiendo principalmente por 2 cosas. Primero, por la calidad de profesionales que hay, pero aparte de la calidad, porque tienen una base